El chalet o el castillo de Gullón siempre fue un misterio para los caroyenses que no conocieron la historia de ese enorme caserón que apenas se distinguía entre las malezas, los arbustos y la particular vegetación en un sector privilegiado de la colonia. Lujos, fiestas, ambiente social, animales y árboles exóticos, amistades, abogados y disputas por la herencia caracterizaron durante varias décadas al núcleo familiar de los Gullón, propietarios de numerosos inmuebles en Carolla y alrededores. El dueño del lugar y de tantos otros sitios era Andrés Fogliarini, un inmigrante italiano que, según decían, no sabía leer ni escribir, pero que era lo suficientemente inteligente para empezar a amasar una fortuna en los primeros años de vida de los colonos friulanos en estas tierras. Fue intendente de Colonia Carolla entre 1902 y 1905. Como era el único adinerado en el pueblo, después de su paso por la función pública, compró las acciones del agua que se las quiso vender a la municipalidad. Pero como el nuevo intendente no se las quiso comprar, se decidió por hacer un pueblo nuevo, Colonia Vicente Agüero. Por lo tanto, conocemos que don Andrés ha sido un hombre de una situación económica bastante importante en los primeros tiempos de la colonia y que ha sido un hombre que ha luchado permanentemente para el progreso de ambas colonias. En un primer momento de Colonia Carolla, porque él ha participado en el municipio en distintas oportunidades. Fue intendente. Fue intendente desde 1902 al 1905, creo. Ha sido un gran impulsor de la obra del Canal Huelgo, él junto a otros integrantes, por supuesto. Era un hombre muy duro, como todo hombre adinerado, que ha logrado el capital con un gran esfuerzo. Dicen que era un hombre bastante rígido, muy austero, extremadamente austero, a tal punto que dicen los que lo han conocido que, vivía, yo no sé si corresponde la palabra, pero casi miserablemente él personalmente. Y sin embargo tenía un gran capital. Pero se brindó hacia la comunidad un montón. Es decir, cuando acá se decide hacer Vicente Agüero, es uno de los primeros impulsores y uno de los socios de esos 52 colonos. También ha sido un intermediario en la compra de agua cuando se adquiere ese derecho de riego a la estancia Santo Tomás, que era de propiedad del señor Correa. Él junto con Modesto Torres, una persona que ha sido intendente de Jesús María, logran intermediar para adquirir ese derecho a riego y cedérselo al municipio de Colonia Carolla. Lograr lo que después no se puede lograr, porque el municipio no acepta la compra por distintos motivos, deciden fundar Colonia Vicente Agüero. Y un hombre que ha peleado siempre para el futuro, tanto para él como para la zona, porque desde el momento que se presta a colaborar en el municipio y después en la conformación de Vicente Agüero, es decir, da muestras de que también le importaba que la zona progrese, ¿no? De tal forma ostentó su dinero don Andrés que hasta se construyó un mausoleo en el cementerio municipal. También, eso no tenemos que olvidarnos, él construye un mausoleo, una especie de capilla ahí en el cementerio local, en el cementerio de Colonia Carolla, donde él está sepultado, él, su madre, su esposa y varios de los descendientes están sepultados ahí. En Sandurí, Fogliarini era el dueño de la estancia El Indio. Este hombre adinerado e influyente en la historia local se casó con María Cúchero. Tuvieron una sola hija, María Fogliarini, que heredó de sus dos líneas sanguíneas más de 30 propiedades. María se casó con Antonio Gullón, un hombre que, según dicen sus propios descendientes, trabajaba de maquinista en el ferrocarril. Al casarse con María, su vida cambió rotundamente. Antonio pasó a administrar todas las propiedades de su esposa
y llegó a ser senador provincial. En la década de 1940, varios años después de la muerte de Fogliarini, decidió construir un chalet en el sitio ubicado al lado de la bodega Intihuasi, en la calle Ancha. Allí nacieron sus 5 hijos: Antonio Andrés, Rodolfo Federico, Guillermo Amadeo, Leonor y Nélida Lucía, pero todos los conocían por sus sobrenombres: Chicho, Nino, Pipo, Pipina y Porota. El chalet se fue construyendo a medida que María Fogliarini iba parquizando las hectáreas del lote 11B. Convirtió el lugar en un sitio de ensueño. Lo imaginó, lo llenó de plantas y se transformó en un espacio único para el deleite de los caroyenses. Y bueno, el parque tenía una particularidad, digamos, de estar diseñado en base, tal vez, se habla de que era de Carlos, podría ser de este famoso paisajista Carlos Tais, el mismo que hizo La Paz, que hizo los mayores, los más importantes parques de nuestras ciudades, digamos, el de Córdoba, el Parque Sarmiento. Pero de eso no se sabe, probablemente Tais no hacía cosas tan pequeñas. Pero yo no tengo la menor duda que hay una influencia de Tais en eso. O sea, la manera, todavía se pueden ver ahí unas especies como de pérgolas, ¿no es cierto? Y seguramente eso tenía un sistema de riego, unos caminos. El parque era, digamos, el sueño de Doña María, ¿no? Sí. Lo hizo ella y... Sí. Plantó cada árbol, dice que plantó, estaba ella plantándolo. Y era lo que ella quería, Sí. digamos. O sea, convirtió ese lugar en lo que ella... En lo que es, en su paraíso. Sí. ¿Qué animales había? Me dijiste que había, Bueno, había algunos exóticos. Sí, papagayo, bueno, toda clase de pájaros. Era una pajarera que, no sé, enorme y pájaros adentro, todas pajareras con todo. Pájaros. Mi tía María, la señora de Antonio, era una mujer que nunca, ella era muy rica porque tenía propiedades por toda la colonia, era una mujer de mucho patrimonio. Pero ella no era una mujer de viajar, de decir voy a conocer, pero ella las plantas, por ejemplo, para ella las plantas era lo más importante. Y tenían un hombre encargado del parque. Por eso es que llenó de plantas todo. Ella llenó de plantas y donde iba y veía una planta que le gustaba, tuviera el precio que tuviera, la compraba. Y la traía ahí, porque ahí se han destruido plantas, pero muy importantes que no son de acá. Claro. Porque para ella lo más importante era su parque. Y lo que más me llamó la atención era el parque, ¿no es cierto? O sea, que siempre estuvo como muy, o sea, desde que yo recuerdo de niño, o sea, entrar ahí, era entrar como esa especie de bosque que tenía, no estaba como está ahora que lo están limpiando, sino que siempre estuvo lleno como de arbustos y de digamos, medio como descuidado al azar, así, ¿no es cierto? Entonces uno entraba ahí nomás, apenas penetrabas el jardín, ya no veías la avenida. Claro. Era como muy misterioso eso. Y como que ya en esa época estaba de alguna manera, no te digo abandonado, pero dejado medio así como que crezca naturalmente. Lo que sí había especies muy importantes de árboles que vos no los veías en otro lado. Y yo sé que Pipo, hay varias especies, obviamente yo no soy, no estoy en la cuestión de la botánica, pero había varias especies exóticas que hay ahí. Todavía quedan algunas que Pipo en sus viajes él traía. Pipo era un enamorado del norte, él viajaba siempre con mi papá al Chaco. Se metían en el impenetrable Chaco y yo creo que de ahí traían plantas, traían animales, las charatas. Había uno entraba por detrás de la casa a lo que es el patio y ahí está una jaula que ya no está más, con charatas, con esos pájaros que gritan fuerte cuando uno entra, y había una campanita. En realidad la parte que tenía como
había una habitación, o sea, un ambiente que era el comedor, que es el ambiente ese donde ahora ha crecido en el medio, hay un ombú muy grande. Bueno, ese ambiente tenía un piano, unas vitrinas con cosas de cristal, tenía unos de estos cuadros, me acuerdo que se usaban antes como fotografías y muñequitas hechas con cosas de seda, los vestiditos y pelo real, esos vidrios como bombea así, una mesa enorme, y estaba toda la pintura esta de los motivos, las paredes estas que están pintadas con esas tramas. Eso era perfecto. Después estaba la cocina con todos unos azulejos blancos, que en realidad acá en esa época, en las casas viejas de la colonia no existían eso, no existía el azulejo. ¿Te das cuenta? Tenía todo un sistema. Me acuerdo que el otro día cuando veía ahí todavía está el soporte de un tanque de esos viste, de chapa gruesa con los remaches así, que debe ser que todo el sistema de tanque de agua caliente. Una cocina, me acuerdo que la cocina a leña era muy grande, muy grande. Digamos, lo que más se usaba era la cocina, se cocinaba el comedor de diario, que era gigante, y al lado este comedor. Y como le digo que yo tendría unos 7 años cuando lo conocí a ese chalet, que le decíamos nosotros el chalet porque era una belleza. Eso era algo que no se podía creer en aquella época que se hiciera una cosa así. Sino que después ha quedado inconcluso. No se terminó nunca la obra. Por dentro era una belleza, porque lo que han dejado destruir de eso no tienen perdón, porque era una cosa que no sé ni ahora. Para construir una cosa así ahora es imposible, porque era todo de primera, era todo, los vidrios, las puertas, todo biselado, todo una belleza. Era por dentro, sino que la parte por fuera, vamos a decir, y una parte de arriba, porque arriba tenía dormitorios, no se había terminado. Pero las plantas eran un espectáculo. Un patrimonio debía haber sido eso. Es una lástima que las autoridades nos han dejado destruir eso. A ver, funcionaba como una mansión porque había personal específicamente para cada actividad o cada tarea. Claro, porque tenían, o sea, tenían la lavandera, tenían cocinera. La lavandería estaba afuera. Estaba afuera, abajo. Y después tenía la señora que cocinaba, y bueno, después yo me dediqué también a limpiar, pero no sé. Lo tuyo era más cuidar a Doña María. Y bueno, después con el tiempo sí, pero, o sea, no se ensuciaba mucho. Un patio con muchas plantas que Pipina cuidaba. El patio de invierno, la galería. Era la galería que incluso tenía todo un sistema de lonas. Que debe ser para las heladas, porque tenía esos macetones de cemento, esos que tipo simil troncos de árbol que parecen con patas, esos grandes. Bueno, los helechos, las hortensias que tenía Pipina ahí era increíble en ese patio. Así que era un chalet que era un poco fuera de lo común, que tenía o estaba construido con materiales que no eran del país, es decir, toda la parte del vidrio, la parte del piso, era todo traído yo no sé si de España o de Francia, es decir, por lo menos de Europa. Sí, por lo tanto se ve que el hombre que lo ha construido, que era don Andrés Follarini, tenía suficiente dinero para eso. En aquel momento era una cosa casi que sobresalía en la zona. ¿Te acordás de algún detalle interno o de lo que era esa flora tan especial que tenía? Las grandes dimensiones que tenía, el estilo que tenía, y era una especie de, ¿cómo te puedo decir? De un zoológico, es decir, había de toda clase de bichos, especialmente con el nieto que era Guillermo. Era un apasionado de lo que era toda la vegetación que él tiene ahí y de cuidar todo lo del ambiente. Es decir, tenía toda clase de bichos ahí, en jaulas de grandes dimensiones, todo lo que vos te podés imaginar. Me acuerdo que mi papá y mi mamá nos llevaban a mi hermana y a mí a veces a Jesús María, y pasar por ahí ya era un deleite, porque era una belleza eso.
y después adentro, adentro lo que había ahí, todo de primera, los pisos parecían lustrados y eran mosaicos nomás, pero que era una belleza. Del estilo arquitectónico, ¿qué me podés decir? Mira, es un estilo. Yo pensaba qué influencia podía haber de Crofus. Crofus es el mismo que hizo el cortijo y la ¿cómo se llama? Y la capilla acá del hospital. Crofus, arquitecto que hizo también el Carafa en Córdoba, porque eran estos tipos que hacían esta arquitectura, digamos, cierta envergadura. Es un estilo ecléctico, o sea, es una mezcla de cosas, porque por ahí tiene cosas como tipo normandas del norte de Europa, mezcladas con arcos, o sea, es un eclecticismo, o sea, es estos palacietes que se hacían las familias adineradas, donde mezclaban un poco de estilo de todos lados, con unas molduras, unos dibujos muy interesantes, muy lindos. El chalet tenía 7 habitaciones, 3 baños, 2 comedores y la galería. Fue una de las primeras casas con teléfono fijo en Colonia Carolla. Entre sus animales recordados están el papagayo, que se llamaba Arturo, y el perro Coli, las mascotas de los hijos de Antonio. Algunos recuerdan también que el humorista Luis Landricina visitó el chalet en varias oportunidades. Por muchos años, la residencia de los Gullón fue el lugar de reuniones políticas y de grandes tertulias, hasta que comenzó a ser la obsesión de los abogados. El doctor Bertoa, íntimo amigo de la familia, se involucró tanto que hasta festejaba sus cumpleaños en el chalet. Se hacían unas fiestas, o sea, yo me acuerdo de la fiesta que el abogado que tenía, el doctor Bertoa, cuando cumplió, no sé si me acuerdo, 50 años, 60 años, le hicieron una fiesta en el parque, pero no sé, yo me acuerdo de 150, 200 personas tienen que haber habido, pero todo en el parque era soñado. Claro. Y en el día a día siempre había movimiento. Siempre, siempre, siempre. De los 5 hermanos Gullón, solo 2 tuvieron hijos. Antonio Andrés, Chicho, se instaló en Mendoza y tuvo a Jorge y a Nelson. Nélida, o Porota, se casó con un cordobés de apellido Mariano y fue madre de Rodolfo y Alicia. Guillermo, o Pipo, era el que administraba casi todo y quedó soltero. Leonor, o Pipina, se casó con un primo hermano, Miguel Gullón, y no pudo tener hijos. Ambos siguieron viviendo en el chalet. La muerte temprana del segundo de los hermanos, Rodolfo, o Nino, fue el primer conflicto por la herencia. Su viuda, Rosa Martedi, pidió la 1/5 parte de las propiedades de la familia y en la tasación de todos los inmuebles cuantificaron el millonario patrimonio. La sociedad, de hecho, entre los 4 hermanos que quedaban, no duró mucho. Pipina se quiso alejar y también pidió su parte. Influenciados por los abogados, los hijos de Antonio Gullón, que murió en 1956, y de doña María Fogliarini, empezaron a entrar en un territorio de discusiones y disputas. La herencia que le correspondía a los hermanos sin descendientes se empezó a repartir a diferentes familias. Pipo le dejó a las novias que tuvo, Pipina a los sobrinos de su esposo y también al cotolengo Don Orione. En la década del 80, la familia de la expareja de Guillermo Gullón se instaló en el chalet. Allí convivieron con Pipina y ellos fueron los últimos habitantes de la casa. Desde ese momento, el chalet quedaba deshabitado. Claro, no, yo ya no estaba en esa parte.
pero, o sea, fui porque me llevaron cuando lo vi ya saqueado, pero no, yo ya no estaba. ¿Y cuando lo viste qué? Ay, no, una tristeza terrible, porque de no cuidarlo, ¿no? O sea, la misma familia no lo cuidó, o sea, los propios herederos no lo cuidaron. Y cuando pasás por ahí y lo ves, ¿qué pensás? Tristeza. ¿Sí? Sí, mucha tristeza. Personalmente, a mí me da lástima que se haya dejado destruir eso. Es decir, ahí el municipio de la colonia, sin querer criticar a nadie, tenía que haberse hecho o haber obligado o haber intercedido para que eso no se pueda destruir. Es algo fuera de lo común. Mucho más pensando en que la colonia y ambas colonias deben pensar que gran parte de los recursos van a ingresar por parte del turismo. Y eso hubiera sido para mí extraordinario para hablar de la historia, ¿no? Y mucho más que se puede conjugar con un gran parque extraordinario. Aunque siempre fue el deseo de todos los intendentes caroyenses de los últimos 30 años, ninguno se arriesgó a avanzar con una expropiación. Es que los abogados más reconocidos estaban involucrados defendiendo a alguna parte interesada en tener el mayor capital posible del patrimonio de los Gullón, mientras el chalet sufría el deterioro del abandono, el vandalismo y los saqueos. Recién en octubre del 2010, 25 años después de la muerte de Pipo, se llegaría a un acuerdo entre todos los herederos de los inmuebles que quedaban. El 14 de agosto del 2013, las 19 hectáreas del lote 11B quedaron saneadas en los papeles. Una parte fue adquirida por Antonio Mariano, el propietario de Mariano Max, que pasó a ser el nuevo dueño de las ruinas del chalet, con intenciones de restaurarlo y subdividir el entorno para hacer un barrio exclusivo. En diciembre del 2015, apenas asumida la gestión del doctor Gustavo Brandán, el Consejo Deliberante de Colonia Carolla declaró al Parque de Gullón como reserva parque urbano. De esa manera, se prohibiría cualquier subdivisión de tierras y la extracción de árboles. Pocos meses después, en abril del 2016, el intendente anunciaba que el gobierno de la provincia enviaría el dinero para empezar el juicio de expropiación. 4,5 millones de pesos fue la tasación oficial del terreno. El dinero se depositó y en tribunales las novedades surgirían un año después. El 11 de julio del 2017, en un hecho histórico, el Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación, Secretaría a cargo del doctor Miguel Pedano, procedió a poner en posesión de la Municipalidad de Colonia Carolla al predio de 27.000 metros cuadrados, con un frente de 135 metros sobre Avenida San Martín y de 200 metros de fondo hasta calle 42. Hemos obtenido un primer paso en la expropiación de este predio, que es la toma de posesión que nos ha dado hoy la justicia, así que ya muy pronto vamos a ponernos a trabajar para que esto sea un gran parque que tenga la ciudad. Ahora el 11 va a tener, y toda Colonia Carolla, el mejor parque, el más grande de toda la ciudad. Esta primera etapa tiene 2 hectáreas 700. Después estamos en negociación para la otra parte del parque, que estamos muy cerca de tener también una negociación con los dueños. Yo creo que muy pronto vamos a tener un buen acuerdo, que es una media hectárea que falta, sobre todo aquellos árboles que ustedes ven que son muy, muy lindos. Y obviamente vamos a estudiar con el Consejo de Planificación Estratégica, con los arquitectos y con técnicos, ver si esto se puede recuperar. Para nosotros sería muy bueno poder recuperar también la parte construida, porque tiene una arquitectura única y que le daría a Colonia Carolla obviamente un patrimonio cultural más de todos los que tiene. Yo no puedo, yo veo por un lado la cuestión del hecho de tener un parque, un espacio público de verde, que la colonia tiene deficiencias en eso, entonces me parece que recuperar todo lo que se pueda para el municipio, que en realidad es para todos, es
es lo mejor que nos puede pasar, eso me pone muy feliz. Y el hecho que sea este parque, el parque llamado Parque de la Casa Gullón, en particular no solamente como un espacio abierto verde, sino que también un espacio que tiene cierta historia, o sea, no es un sitio baldío, sino que, digamos, ahí hay un parque que había sido diseñado con una casa muy particular, digamos, hasta uno podría pensarse en una excentricidad para el lugar. Y para la época. Y para la época, entonces tiene un valor histórico, patrimonial muy fuerte. Esa primera excentricidad de la colonia de hace 80 años hoy pasó a ser de la comunidad. La casa más lujosa del pueblo se convirtió en ruinas, pero las historias de quienes pasaron por su galería, sus salas y ese bosque que la rodeaba perduran en la memoria colectiva. El chalet de Gullón, el que se construyó en un terreno de Andrés Fogliarini, el que ideó Antonio Gullón y su esposa María, el que disfrutaron sus 5 hijos y sus grandes amistades, el que se escondía detrás de tantas plantas, el que tenía los mejores detalles de arquitectura y decoración, el que generó 25 años de conflictos entre abogados y sucesores, el que destruyeron apenas quedó deshabitado. Ese lugar, patrimonio de la ciudad, terminó en manos de los mejores herederos, los habitantes de Colonia Carolla.